Vamos a iniciar con una exposición de la... Dime si se está viendo. Ya va, no creo que se esté viendo porque no lo he compartido. Ok, dime, Yandri, si lo estás viendo. Sí, profe, sí. Técnicas generales de comunicaciones de estanques. Ok, entonces vamos a ponerlo más grande. Ok, entonces dice limpieza y desinfección de la infraestructura del cultivo. La infraestructura para el cultivo de organismos hidrobiológicos se contamina con bacterias, hongos, algas, organismos incrustantes, infauna durante el proceso de cultivo. Esto puede limitar la disponibilidad de oxígeno en el agua que llega a los organismos bajo cultivo o puede promover enfermedades entre ellos. Por esto es necesario limpiar con cierta frecuencia las unidades de cultivo. Si son fundas, corrales, linternas chinas, pernets o cajas de algún tipo, bastará con cepillarlas con frecuencia determinada, dentro o fuera del agua. Si son tanques y es el final de la cosecha, habrá que vaciarlos, esperar que se sequen por unos días, luego cepillarlos con cloro y ácido ascórbico. Cuando son tanques durante la cosecha y hay recirculación de agua, se extraen las heces fecales con mangueras de succión solo una vez al día y luego se da de comer para no causar estrés innecesario entre los animales. Normalmente los tanques, cuando hay escasa circulación del agua, hay que controlar el nitrógeno y para eso se usan los complejos de biofloc o se usan biofiltros, ¿no? Eh, Conversando sobre esto, normalmente un tanque circular tiene el agua, se forza a que dé vueltas. Uno le induce o coloca el tubo de entrada, un tanque circular, de tal manera que caiga y force a que el agua circule en forma alrededor del tanque y eso conduce a que las heces se concentren en el centro del tanque. Eso facilita que luego con una manguera podemos nosotros vaciar el centro del tanque y eliminar las heces, ¿no? O abrir momentáneamente el tubo de desagüe y por ahí va a salir una cantidad de agua determinada, pero también van a salir las heces de una manera más rápida, ¿no? Son técnicas elementales que vamos a ir practicando para el control del material que queda en el fondo del tanque. Si son estanques y durante el cultivo el agua se recambia en cierta proporción, usualmente un 10% diario, y se promueve el crecimiento de microalgas. Estas extraen el nitrógeno proveniente de la orina de los animales en cultivo y de la descomposición de la materia orgánica del fondo y del alimento no consumido. Cuando se cumplió el ciclo de cosecha, se secan los estanques y se dejan al sol por unos días. Aquí no terminé la frase, pero la frase dice para que las bacterias en el sustrato eliminen la materia orgánica. El problema que tenemos con cultivos secuenciales en una laguna es que el alimento, los animales muertos, el crecimiento de la biomasa en el suelo pues va acumulándose y eso también pues contiene una comunidad bacteriana importante. Pero esa es la comunidad natural del suelo, eso no necesariamente es motivo de preocupación, pero la materia orgánica sí, la acumulación de materia orgánica al descomponerse elimina el oxígeno. Y eso sí nos puede causar problemas. Por eso es que cada vez que uno vacía el estanque, tiene que dejarlo al sol unos días para que se pierda humedad, entre oxígeno dentro de las grietas del suelo y eso ayude a que las bacterias terminen de descomponer la materia orgánica. Ok, habíamos hablado también de la fertilización. La fertilización de los estanques es importante, dice, productividad natural es de gran importancia como complemento alimenticio, la cual se produce utilizando el estanque con abonos orgánicos o abonos químicos inorgánicos. ¿Por qué fertilizar? Hay varias razones. La primera, la que estamos mencionando aquí, el alimento natural que producen los estanques
y que solamente es producido allí, en estanques, porque en jaulas y en corrales y en tanques no se va a producir esto simplemente. El estanque es una reproducción de la comunidad natural donde viven los animales que estamos cultivando. Por lo tanto, allí podemos nosotros fertilizar, que crezca el fitoplancton, que crezca el zooplancton, y eso a su vez va a permitir que los animales utilicen ese material, ya sea vivo o cuando muere y cae al fondo, como si son animales detritívoros, ¿no? El camarón en cierta medida es detritívoro, muchos peces pues están nadando y comen zooplancton de forma natural. Entonces, podemos ver, esa es la primera razón. La segunda, las aves constituyen depredadores importantes en cualquier sistema acuícola. Si los animales son grandes, pues no hay mucho de qué preocuparse, pero si son pequeños, las aves pueden causar severos daños. Y ellos son depredadores visuales. Entonces hace falta que el animal, el ave, pueda ver los peces, y para eso pues hacemos que crezca fitoplancton de tal manera que se oscurece la laguna y los peces no pueden ver los animales salvo que estén en la superficie, ¿no? Pero la mayoría de los peces van a estar en el fondo o en la columna de agua. Entonces, de estas dos maneras, por alimentación y por protección, debemos fertilizar los estanques con cierta frecuencia. Obviamente, cuando uno llena el estanque, lo fertiliza por primera vez, pero luego los nutrientes van a ir desapareciendo progresivamente y hay que reponerlos. Entonces, los abonos orgánicos podemos agregarlos de diverso origen. Puede ser excremento de aves, como dice estiércol de aves de corral, a razón de 1,75 gramos por semana. Eso está en gramos por metro cuadrado. O sea, si el estanque tiene 1000 metros cuadrados, yo voy a agregar casi 2 kilos. Bueno, esto está exagerado, ¿no? Por semana, pero lleva unos 75 gramos por semana, me daría en masa por metro cuadrado, o sea que agregaría 2 kilos en los 1000 metros. O 1750 gramos por semana en los 2000 metros. O sea, se esparce el excremento, preferiblemente diluido en agua, ¿no? El excremento es sólido o semilíquido, pero cuando uno lo va a agregar, pues debe esparcirlo diluido en agua para que no se me vaya a formar flóculos en el fondo. A mí me interesa que se esparce y se disuelva en el agua, ¿no? Entonces, cuando el excremento es de cerdo, estiércol de cerdo, pues tengo 60 gramos por semana, 60 gramos por metro cuadrado, ¿no? O sea que una granja de 1000 metros agregaría 60 kilos por semana. La cuestión es que la gallinaza, el excremento de aves, tiene mucha mayor concentración de minerales que lo que tiene el excremento de cerdo. Igualmente el excremento de ganado, a razón de 67,5 gramos por semana, es decir, serían 67 kilos por semana en una granja de 1000 metros, ¿no? 1000 metros cuadrados. Los abonos químicos es otra solución. Pueden ser, de nuevo en masa por metro cuadrado, tenemos superfosfato, que es 0,460 NPK. Cuando a uno le venden los fertilizantes en una granja como Agripac, por ejemplo, la bolsa va a tener 3 números. NPK, nitrógeno, fósforo, potasio. Entonces, el superfosfato, que es fosfato ácido de calcio, tendrá 46%, 0 de nitrógeno, 0 de potasio y 46% de nitrógeno, 4,5 gramos por semana. En los alimentos que tienen, los fertilizantes que tienen 10% de nitrógeno, 30 de fosfato y 10 de potasio, pues 2,5 gramos, y así como están viendo en la tabla, ¿no? Estos no son cantidades precisas porque todo va a depender de las condiciones del estanque, pero sí les da una idea de que estamos agregando medio kilo, por ejemplo, del 10-30-10. 2,5 gramos por semana en una laguna de 1000 metros cuadrados. 1000 metros serían una laguna de 20 por 50. 20 por 50. A ver, ¿cuánto me da eso?
Sí. 20 por 50, o sea, media cuadra por 20 metros me da 1000 metros cuadrados, y en esa laguna agregaríamos 2,5 gramos por metro por semana, o sea, 2 kilos 500 por semana, ¿no? de superfosfato, esparcido por toda la laguna, disuelto en agua, por supuesto, y eso pues me va a mantener las condiciones de minerales en el agua suficiente para que el fitoplancton se mantenga activo y mantenga la oscuridad en el estanque, además del crecimiento adecuado del zooplancton que se va a alimentar de él. Para determinar la cantidad a suministrar, multiplique el número de gramos por el número de metros cuadrados del tanque, como se indica en el siguiente ejemplo. Área de estanque 300, bueno, ahí lo tienen, ¿no? Bien, el plan de alimentación ya lo habíamos discutido. Aquí vemos un ejemplo con larvas de camarón. Dice estado larvario, y esto es en situación de un laboratorio de producción de poslarvas, ¿no? SOEA 2, 3, SOEA 3 misis, misis 1 poslarva 1, poslarva 1, poslarva 7. Entonces, tamaño del alimento. Fíjense que es importante, esto está en milímetros, no en metros, ¿no? Pero como es una imagen, no la puedo cambiar. 15 milímetros, no, esto está en micras, porque una zoea es un animal con una boca muy pequeña. Entonces, esto, las zoeas se alimentan con microalgas, y voy a tener un alimento pues muy pequeño, de 15 micras, ¿no? Tasa de alimentación, gramos por tonelada de agua, concentración de alimento, partícula de alimento. Esto es a 50 esto debe ser como si... Normalmente las poslarvas se alimentan con una densidad de 50 partículas por minuto. Eso es muy poco, ¿no? Eso no, olvídense de esta tabla. La de la tilapia la hemos visto. Lo que quiero destacar en estas tablas es que el tamaño de la partícula cambia según el tamaño de la boca del animal. Entonces dice, peso del pez, 0 a 5 gramos. Entonces, tasa de alimentación por porcentaje del peso del cuerpo, 30 bajando a 20. O sea, estamos alrededor del 30% del peso, de la biomasa que existe en la laguna. Le vamos a dar pues 30%, 25 más bien, 30 bajando a 20, 25, peso del pez menor a 25 gramos, tasa de alimentación por el cuerpo por día. Peso del pez, bueno, aquí lo repiten, tamaño del alimento, 0,5 a 1,5 milímetros. Fíjense cómo va aumentando. Un animal de 250 gramos puede tener un alimento, una pellet de 4 milímetros. Pero un animal muy pequeño, obviamente le vamos a dar pellets de tamaño menor, ¿no? Estas tablas ustedes las tienen en los libros de Nicovita mucho mejor estructuradas, ¿no? Pero el Nicovita no habla del tamaño del alimento, cosa que aquí sí lo hace. En el salmón, bueno, aquí no criamos salmón, en Chile será, pero vemos que a la izquierda el tamaño de los peces hasta 2 kilos, la composición del alimento. Fíjese cómo aquí nos dice porcentaje de proteína cruda, fibra, ceniza y extracto etanólico, o sea, grasa, ¿no? O sea, 54% de proteína. Cuando el animal es muy pequeño, recibe un alimento muy rico en proteína, 54%, 19% en grasa, 1% en fibra y 10% en ceniza. A medida que el animal va creciendo, esto va cambiando, va disminuyendo todo, y al final, cuando el animal está para la cosecha, se le da un alimento con 46% de proteína, 16% de grasa, 1% de fibra y 10% de ceniza. Sigue siendo un alimento caro, ¿no? 46% de proteína es bastante, ¿no? El tamaño del alimento está en milímetros. Fíjese, 0,3 cuando el animal es muy pequeño, 0,3 a 0,6, mientras que cuando el animal es más grande ya puede tener un pele de 8 milímetros, ¿no? Y la tasa de alimentación, pues ya la tenemos acá. Debe haber tasas de alimentación bastante más precisas que esto, ¿no? Pero esto les da una idea de cómo el porcentaje de la biomasa
se debe alimentar disminuyendo en la medida que los animales van creciendo. Al final se da muy poco alimento, ¿no? Fíjense, 0,8, o sea, 0,5% de la biomasa que tienen los animales en el estanque. Bien, vamos ahora a trabajar con la tasa de conversión de alimento. Este video se los voy a pasar a su WhatsApp al finalizar la clase. Entonces dice que la tasa de conversión de alimento es lo más importante. Ya la practicamos la clase pasada y vemos que se calcula como el consumo de alimento que suministramos en un periodo determinado. Pongamos que tenemos a los animales durante 4 meses y a los 4 meses ya sacamos la cosecha y hemos dado una cantidad de alimento. Mientras que el peso final lo vamos a dividir entre el peso ganado. Tenemos el peso inicial y el peso final, lo restamos y eso me da la tasa de conversión de alimento. Pero esto está en total para el estanque. Entonces, vamos a suponer, vamos a hacer el ejercicio. Tienen papel y lápiz, por favor, agarren para poder hacer el ejercicio. Yo también lo voy a hacer aquí en casa, ¿no? Entonces, tenemos un estanque de 1000 metros, donde hemos colocado chame, que inicialmente tenían 5 gramos, y lo hemos dejado durante 5 meses, y han alcanzado talla comercial y tiene ya 300 gramos. Entonces, la diferencia de peso será 300 menos 5, me da 295 gramos de peso. En este estanque de 1000 metros tenemos 5 chames por metro cuadrado. Entonces tenemos 5000 ejemplares. La tasa de mortalidad fue de 10%. Es decir, sembramos 5000 juveniles y al final cosechamos el 10% menos. 10% de 5000 serían 500. Entonces tenemos 4500 al momento de la cosecha. Entonces, estos animales tengo que ganaron 295 gramos. ¿Y cuántos animales eran? 4500. Entonces multiplico, agarro el celular y busco la calculadora. Entonces me da 4500 animales por el peso ganado, 295, me da 1327,5 kilos. Los animales tienen 300 gramos, 300 por 4500 me da 6350, o sea, una tonelada, 1,35 toneladas de animales, ¿no? Entonces, el peso ganado es 4500 animales que cosechamos multiplicado por el peso ganado, 295 gramos. Entonces, nosotros tenemos 1327 kilos ganados, que es el denominador. ¿Y cuánto alimento le dimos? Bueno, si pongamos que le damos bueno, eso es variable porque empieza como el 15% cuando eran pequeños y termina con el 2% cuando los animales son grandes. Pero uno va anotando semana a semana semana a semana y pongamos que al final nos da que la suma dio 2000 kilos de alimento. Entonces pongo en el numerador 2000 kilos de alimento suministrado sobre 1327 kilogramos ganados, perdón, de biomasa, ¿no? Entonces, 2000 entre 1327 me da una tasa de conversión de alimento de 1,51, lo cual es un valor pues bastante decente, ¿no? Ahora, para tener una idea de qué es un valor inadecuado en tasa de conversión de alimento, pues pudiéramos estar hablando de 3 kilos, 4 kilos sería un valor exagerado, ¿no?
los salmones, que son unos animales bastante eficientes por lo que he visto, ellos tienen tasa de conversión de alimento de 1. O sea, por cada kilogramo seco, ellos crecen 1 kilogramo, cuando los animales son grandes. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero esto no tiene sentido, ¿no? 1 kilogramo por kilo, claro, pero es que es 1 kilogramo de peso seco y estamos dividiendo entre 1 kilogramo de peso húmedo. Estos animales tienen un 65% de agua, entonces si fuéramos a hacer seco a seco, tendríamos 1 kilogramo por cuánto es material seco de un pez. Sería el 65% del contenido de agua, 35% es la diferencia. Entonces 1 kilo por 35% me da 350 gramos, ¿no? Entonces tendría 1000 de seco a 0,35 y eso me da una tasa de conversión de seco a seco, en el caso de salmones, de 2,8. Pero esta conversión seco a seco no se usa. Normalmente la conversión que se usa en todo el mundo es alimento seco dividido entre peso fresco del animal. Entonces, una conversión de 1.5, que es lo que estamos obteniendo, es una conversión bastante buena, ¿no? De hecho, demasiado buena. Normalmente, creo que yo obtenía con las cachamas 1, cerca de 2, 1,8 a 2. Era la tasa de conversión que yo obtuve cuando las cultivaba en jaulas, ¿no? Bien, entonces, el otro criterio que vemos aquí en pantalla es el crecimiento relativo. Peso 2 menos peso 1 sobre peso 1. ¿Por qué nos interesa esto? Porque los animales van a ir creciendo y yo sé que mi crecimiento relativo va a ser alto al comienzo y va a ir disminuyendo después, pero hay una tabla que me lo da. Vamos a poner, voy a suspender momentáneamente esto y vamos a la tabla de Nicovita. Dime, Eric, si lo estás viendo, ¿ves la tabla de Nicovita? Sí, Dios. Entonces aquí dice crecimiento diario, 0,27, 0,34, 2,85. ¿Cómo se calcula esto? Entonces yo tengo que, esto no lo voy a hacer diario, ¿no? Sino lo voy a hacer puntual a la semana. Yo calculo arrojo la red en la laguna en varios sitios para que el muestreo sea representativo de los animales que tengo en la laguna. Saco la red, veo cuántos animales tiene, los cuento, los peso y me da un peso promedio. Luego eso lo hago en varios sitios de la laguna y voy a tener un peso promedio general. Entonces tengo peso promedio la semana 2 menos peso promedio la semana 1. Esto me da diferencia de peso. Entonces, diferencia de peso dividido entre 7 días me da la tasa de crecimiento por día. ¿Se entendió, verdad? Dime, Joel. Joel. Joel no quiere abrir el micrófono. Entonces, pero ve que no tiene mayor inconveniente, solamente vamos a restar el peso de la siguiente semana con respecto a la semana anterior, lo dividimos entre 7 y eso me da una tasa de crecimiento diaria que me permite verificar en la tabla cómo están creciendo nuestros animales y si se asemeja al que dice la tabla. Si no se asemeja, podemos empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando?
Si está ligeramente por encima, pues no hay problema. Si está por debajo, hay que preguntarse qué elementos pueden estar incidiendo. Uno pudiera hacer que la comida que suministramos no sea la ración suficiente. ¿Se les ocurre alguna manera, cómo podemos verificar si los animales están siendo alimentados adecuadamente en un momento determinado? Si se están comiendo todo o están dejando la comida. Brian, creo que eso lo discutimos en una clase pasada. Si los animales son alimentados y después de unos minutos no queda comida en el... o sea, bueno, ya se lo estoy diciendo, hay que agregar una bandeja de algún tipo, una bandeja que se hunda, y yo coloco la comida encima de la bandeja. Si a los pocos minutos no queda nada, eso significa que los animales están ingiriendo y quedaron con hambre, porque se comieron todo lo que les puse. Si al final después de unos minutos, dejamos 15 minutos, recogemos la bandeja, es una bandeja, pero no sólida, una bandeja con malla, ¿no? Y con una cuerda en los extremos para que no se me voltee, entonces yo puedo hacer descender la comida, que es un alimento que debe precipitar, no debe flotar, y yo la saco a los 15 minutos y veo lo que los animales me dejaron. Si no me dejaron nada, se lo comieron todo, eso significa que los animales pueden estar con hambre todavía. Si me dejaron algo, yo sé que ya se saciaron, pero si me dejaron casi todo, significa que estoy agregando exceso de alimentación. Eso lo puedo hacer con el experimento con la bandeja después que alimenté, para ver si los animales están saciados o en qué condición están. Si se siguen comiendo todo lo que les pongo en la bandeja, podemos sospechar de que estamos dando una ración inadecuada, porque los animales quedaron con hambre y esa pues no es la idea, ¿no? La idea es que los animales coman, hagan la digestión y vuelvan a comer, y por eso le vamos a dar el alimento esparcido en 2 o 3 raciones al día. Bien, en la manera como y la conversión alimenticia, aquí lo ven 0,83, eso es ven cómo va aumentando, porque el animal pues va consumiendo cada vez más alimento y va creciendo menos. Entonces la tasa de conversión de alimenticia va empeorando. Acuérdense, cuanto más alimento doy para alcanzar un mismo peso, es peor. Pero eso es natural. 0,83 comienza, es decir, el animal crece más de lo que le estoy alimentando, y al final tengo tasas de 1,65. Ya me superé el 1,50 que consideré que era adecuado, pero simplemente es que el animal está dejando de crecer porque ha alcanzado ya la talla comercial, ¿no? Entonces crece a una tasa mucho más pequeña. A mí no me interesa mantener estos animales en el estanque, me interesa venderlos y salir de ellos y volver a empezar el ciclo, porque estoy alimentando animales que comen mucho y crecen poco. Bien, entonces ya saben cómo se calcula esto. Se toma el alimento que se suministró en un momento, a lo largo, en este caso, un periodo corto de una semana, y se ve cuánto aumentaron los animales. Entonces, alimento suministrado sobre crecimiento me va a dar estas cifras, 0,83, 0,85, etcétera. Pero ya saben de dónde viene este número, ¿no? Igualmente el crecimiento diario, o sea, de dónde viene. Bien, paro y sigo entonces con las fórmulas expuestas en la diapositiva. Entonces tenemos crecimiento relativo. La tabla, lo que les acabo de mostrar es tasa de crecimiento relativo, crecimiento sobre tiempo 2 menos tiempo 1, así como se calculó la fórmula del Nicovita, que me da cantidad de gramos por día. Pero crecimiento relativo, eso es peso 2 menos peso 1 sobre peso 1. Esto es qué porcentaje me está incrementando los animales. Entonces tengo que si los animales tenían 12 gramos la semana pasada y esta semana tienen 15 gramos, crecieron 3 gramos, ¿no? ¿Y cuánto tenían inicialmente? 12. Entonces tengo 3 entre 12
me da que crecen al 25%. O sea, la tabla de Nicovita la han podido hacer de esta manera, con porcentaje de incremento en peso, en este caso por semana, pero tendrían que haber especificado si es por día, por semana, mientras que la tasa de crecimiento relativo me lo está dando por día, crecimiento por día, que es el siguiente elemento en el TCR. La tasa de crecimiento específica, este elemento se calcula como el logaritmo neperiano del peso 2 menos peso 1 sobre el tiempo. Vamos a ver si los animales pesaban. El tiempo 2 serían 15 gramos y el tiempo 1, 2. Entonces tengo el logaritmo neperiano de 15 menos logaritmo neperiano de 12 dividido entre, esto fue en una semana, entre 7 días. Vamos a ver. Lo que pasa es que la calculadora que tengo no me permite calcular logaritmos. Ustedes lo pueden hacer. ¿Alguien tiene calculadora científica? Entonces tengo que la tasa de crecimiento específica es igual 100 por el logaritmo neperiano de 15 menos logaritmo neperiano de 12 sobre 7 días. Ya tengo que quitar entonces la imagen, irme al Excel. ¿Pudieron hacerlo? Eric o Exxon, ¿tienen la calculadora para poderlo hacer? Dígame, por favor, ¿alguien pudo hacer el ejercicio? Ya va, Miguel, dime tú, por favor. Todos están en silencio, nadie dice nada para calcular la tasa de crecimiento específico. Si los animales tenían 15, esta semana tienen 15 gramos y la semana pasada tenían 12, ¿cuál es la tasa de crecimiento específico que tuvieron en 7 días? Miguel, habla. Que neta que se me va y se me viene y recién escuché del ejercicio. Pero tienes calculadora para poderlo hacer. No,
No, ahorita recién escuché la calculadora. Ahora no lo puedes hacer porque necesitas calcular logaritmos neperianos. ¿Alguien tiene? Brian, ¿tú tienes? La calculadora científica. No, biólogo, disculpe que no tengo la mano calculadora. Bueno, mire, entonces la respuesta es 3,19%. ¿Qué esperaríamos que esto cambie a futuro? El tiempo, tasa de crecimiento específica. Bueno, que en el tiempo determinado, en un tiempo determinado, a medida que los animales crecen, la tasa, el crecimiento va a ser menor. O sea, en los mismos 7 días, el cambio de peso va a ser más pequeño, entonces esta tasa de crecimiento específica debería reducirse. Vamos a ver unas imágenes. Primero, después vamos a ver esto. Entonces, aquí tengo tasa específica de crecimiento, cómo cambia en el tiempo. Ven las crías y las poslarvas. Esto no importa, lo importante es que cuál es la forma de la figura. Dice, abajo tenemos tasa de alimentación. Yo pensé que teníamos tiempo. Bueno, tomemos esta figura como para ilustrarnos. Yo tengo aquí tasa de alimentación. La pregunta es, ¿de qué me sirve la tasa de crecimiento específica para obtener un dato práctico? Y en este caso estamos comparando dietas. ¿Cuánto le estoy dando a los animales para que aumenten de peso, y si le estoy dando demasiado o le estoy dando muy poco? Entonces vemos aquí en el eje de las X, arriba, vamos a ver las crías. 5, 10, 15, 20, 25, eso es porcentaje de peso de la biomasa, porcentaje de la biomasa en alimento diario. Entonces si yo tengo, le doy 5%, los animales crecen a una tasa, en este caso entre 2 y 6 estaría aproximadamente, pongamos 4%. Luego aumento a 10, los animales crecen a 10%, aumento a 15, los animales crecen un poquito más, pero aumento a 20 y ya los animales no están creciendo, no aumenta la tasa de crecimiento, es decir, los animales están saciados y el alimento se está desperdiciando. Entonces, a mí, ¿qué me interesa conseguir? Es la tasa a la cual los animales crecen a la máxima velocidad con un mínimo de desperdicio. Entonces, lo llaman intervalo de tasa de alimentación óptima, está entre 10 y 15%. Esto va cambiando con la edad, ¿no? Si tenemos, pongamos las poslarvas, aquí tenemos, pongamos esto es camarón, o puede ser peces, pudiera ser tilapia que recién nos las dan, son poslarvas, o juveniles pequeños, aquí tenemos crías, serían juveniles más grandes. Entonces, en las poslarvas más pequeñas, vemos que la tasa de crecimiento óptima está entre 15 y 17. Y alcanzan unas tasas de crecimiento cercanas al, tenemos 8, 12, 16, seguramente 17 o 18, estaría en la tasa de crecimiento entre 15 y 17% de la biomasa, ¿no? Pero cuando los animales son más grandecitos, ya vemos que baja entre 10 y 15. Entonces, cuanto más grandes son, tenemos que ir obteniendo, suministrando menor cantidad de alimento. La cuestión es que ese porcentaje que vemos en la tabla de Nicovita, ese porcentaje de biomasa, de alimento que tenemos que dar en función de la biomasa, ¿cómo lo determinaron? Lo determinaron de esta manera, haciendo experimentos
en tanques con una misma cantidad de organismos. Pues, digamos, tenemos 10 tanques, en cada uno coloco 50 ejemplares y les voy a suministrar a unos 5%, a otros 10%, a otros 15%, a otros 20% de la biomasa en alimento diario y voy a ver cómo crecen. Y a los 7 días estimo la tasa de crecimiento en porcentaje del crecimiento específico y me da esta figura que tenemos aquí. Entonces, claro, este experimento no lo tenemos que hacer en la granja, sino que nos lo tomamos en la literatura, pero lo que quiero es que vean de dónde sale ese dato que nos da la tabla de Nicovita en porcentaje de alimento por día. Y sale de aquí, de optimizar un proceso de crecimiento medido en el laboratorio. ¿Alguna duda con respecto a esto? Esta fórmula pues no la vamos a usar recurrentemente, solamente quiero que sepan cómo calculó la gente de Nicovita esos datos de porcentaje diario que nos están suministrando. El otro elemento, entonces habíamos visto la tasa de conversión de alimento, crecimiento relativo, tasa de crecimiento relativo y tasa de crecimiento específica. ¿Hay alguna duda sobre estos 4 parámetros? Bueno, ya lo calculamos, lo hicimos el ejercicio, entonces, bueno, voy a suponer que ustedes dominan esta parte, pero en el deber seguramente van a tener que hacer los cálculos para demostrar que realmente dominan esto, ¿no? Finalmente, el otro elemento importante es la tasa de supervivencia. Es muy fácil de calcular, simplemente número de vivos al final del cultivo, número de animales que colocamos. Habíamos dicho que en el estanque de Chame, de 1000 metros cuadrados, teníamos inicialmente 5000 juveniles de Chame. Estamos sembrando a 5 animales por metro cuadrado. Al final recogimos 4.500 animales, se nos murieron 500. Esto me da 100 por 4.500 entre 5.000 y me da entonces 4.500 entre 5.000 me da 90%, o sea, 0,9 por 100, pues me da 90%. Es la tasa de supervivencia. Y la tasa de mortalidad, pues es lo contrario. Número de muertos, 500, entre número inicial, 5.000, me da 10, 0,1, multiplicado por 100, pues me da 10%. Eso no tiene mayor inconveniente, pero estos son elementos importantes que tenemos que reportar cuando terminamos la cosecha. Cuánto crecieron los animales, cuál fue la tasa de conversión de alimento, cuántos animales se nos murieron, el peso que tenían los animales al final del cultivo, ¿no? Entonces, dice, otros factores que deben considerarse para asegurar la eficiencia del cultivo. Uno es el consumo real de alimento. O sea, los animales están realmente consumiendo el alimento que suministramos. Para eso colocamos las bandejas que les mencioné. Yo puedo alimentar a los animales y parte del alimento lo coloco en la bandeja. Si al final de los minutos, o sea, de media hora después de suministrar el alimento, no queda nada en la bandeja o queda algo, ya yo tengo una idea de si los animales están consumiendo lo que estoy suministrando. Si al final, después de que coloco la bandeja, junto con la alimentación, o sea, la prueba que les había propuesto antes era después que alimento, unos minutos después que alimento, coloco la bandeja con alimento y veo si se lo comen o no. Pero aquí estoy colocando la bandeja al momento de la alimentación. Entonces los animales cuando están comiendo van también a comérselo de la bandeja y si no me dejan nada, yo sé que los animales al menos están ingiriendo el alimento que estoy suministrando. Porque un problema es ese, que yo estoy suministrando alimento y que a los animales no les guste. Y lo están dejando, pero yo como no lo veo, yo tengo que de alguna manera verificar qué están haciendo los animales con el alimento que les doy. Y la distribución del alimento en la unidad de cultivo. Si la laguna es muy grande, yo tengo que asegurarme que todo el alimento esté distribuido de una manera más o menos uniforme.
porque si no estoy alimentando los bordes y el centro lo estoy dejando sin alimentación. Si los animales no son territoriales, esto es menos grave porque ellos se van a concentrar donde está el alimento. Pero si los animales son territoriales, como las tilapias, en la medida que el animal crece, yo voy a estar dejando organismos sin alimentar, porque un animal territorial me establece que en su territorio, que puede tener a lo mejor varios metros cuadrados de superficie, él no va a dejar que nadie coma de allí, porque es territorial. Entonces, eso significa que los animales que son más débiles, que son más pequeños, que no tienen un territorio tan dominado de esa manera, pues van a estar creciendo mal y se me va a generar una diferencia de tamaño importante. O sea que al momento de la cosecha yo voy a tener animales grandes y animales pequeños. Y esto me complica la vida. Voy a tener que estar seleccionando, gastando ese esfuerzo en seleccionar animales eh, grandes para la venta, porque los pequeños me van a dar menos dinero, ¿no? Entonces, uno debe tratar de mantener la uniformidad en la distribución del alimento para evitar justamente esto, que los animales me crezcan de manera diferente. Entonces, en animales territoriales y animales dominantes, voy a tener más problemas que en animales que no son territoriales. La tilapia, sabemos que es territorial. El macrobrachium, un camarón de agua dulce, es territorial. Entonces, allí en el caso del macrobrachium, fíjense que lo que se hace es que como los animales territoriales crecen más rápido que los animales dominados, yo tengo que sacar con una red, voy sacando los animales grandes y voy dejando los pequeños. O sea, voy a tener que hacer cultivos secuenciales, ¿no? No como se hace normalmente, que uno vacía la laguna y saca todo. En el caso del macrobrachium, eso no funciona, porque voy a tener entonces animales muy grandes, animales muy pequeños, y lo que hago es saco los grandes y dejo que los pequeños crezcan. Algunos de los pequeños se autoconvertir en dominante también, que eso es un inconveniente, ¿no? Bueno, esto era lo que tenía de estas diapositivas. Vamos a revisar ahora un trabajo. Bueno, voy a aprovechar para pasar ya la asistencia. Entonces tenemos John Anthony Alcíbar está. Fue el primero que llegó, por cierto. Joel Anchundia está. Exxon está. Francia creo que no está, ¿no? Exxon, ¿tú lo has visto? Denise Barreto. Jocelyn Bravo. Ronald Briones. Cristian Cedeño. Maribel está. Catherine Delgado. Luis Joel Delgado. Presente, Luis Joel. Ajá. Brian está, ¿no? Brian Delgado. Joana está. Nerú, no lo vi en pantalla. Jonathan López. Yandri está. Yuriel. Eric está, ¿verdad? Sí, Dios. Miguel Mendoza también está. Irina, creo que no está. Beleida, sí está. Ronald Rosado, no lo vi en pantalla. George Michael, Guillermo Vélez y Catherine Yulex. Ok. Listo. Ya. Quería mostrarles ya, un libro que les voy a pasar, a ver si lo puedo, si no es muy grande, y se los puedo pasar al WhatsApp.
Bien, ya tienen en su WhatsApp, tienen el manual práctico de cultivo de truchas de la FAO. Vamos a verlo en las diapositivas. Ok, dime, Miguel, ¿se lo estás viendo? Sí, sí, Se ve. Ok, sí. entonces, les preguntaba a John Alcibar esta mañana si él había visitado alguna vez una granja de cultivo y me dijo que no. ¿Alguno de ustedes ha visitado alguna vez una granja? ¿Alguno de los otros compañeros? Una granja de No, cultivo. De No, yo cultivo. no. Nunca. Edson tampoco. Eso algo le pasa, porque él es muy locuaz y sin embargo no, hoy no abre el micrófono. Eh, Bien, entonces vamos a imaginarnos que estamos en la granja y vemos los estanques que nos está mostrando la FAO en estas diapositivas. Eh, las truchas las vamos a conseguir en... a ver, les muestro una granja de truchas para que nos sintamos en ambiente. Ya déjeme dejar de compartir para pasar a las imágenes de una granja de truchas. Son una de las granjas más bonitas, por cierto, ¿no? ¿Lo ves, Maribel? Sí. Ok, entonces aquí vemos una granja de truchas. Las truchas se cultivan en tanques grandes, usualmente de concreto, como lo estás viendo aquí. Eh, Vemos que ningún tanque está cubierto con liner, ¿eh? Todos son tanques de concreto. Aquí vemos la trucha. eh, Vemos que a veces en tanques circulares, en general no se cultivan tanques circulares, sino los tanques que vemos aquí a la izquierda son tanques rectangulares todos. Y vamos a ver, aquí es la entrada de agua, aquí a la derecha, vemos que, y al centro también, ven que los estanques drenan uno al otro. Esto constituye un problema en el sentido de que estoy mezclando el agua de un tanque con el agua del siguiente, pero el recambio es muy grande, ¿no? Usualmente yo creo que esto llega al 100% del agua diaria que pasa de un estanque al otro en cascada. La caída es importante porque no hay paletas aquí. No hace falta, la temperatura del agua es suficientemente fría, la solubilidad del oxígeno es muy alta. Estos animales requieren pues una alta concentración de oxígeno, pero la caída me permite una oxigenación eficiente y el flujo de agua es suficientemente intenso como para que el agua pues circule bien. Aunque vemos que en la figura que tengo al centro, las caídas están cayendo al medio, eso significa que el agua que está en los bordes pues no se va no va a estar en contacto tan directo, pero el drenaje
En el drenaje está la clave del asunto, ¿no? Que es lo que vamos a estudiar con el libro de la FAO. Bueno, aquí vemos unos ejemplares de truchas muy, muy bonitos. Ven que la... Ok, aquí vemos una imagen del drenaje del tanque. Ve que tiene una malla a la derecha, ¿no? Tiene una malla y de la malla pues surge un tubo, el cual es el que me va a permitir la salida del agua, en este caso. Que aquí vemos algunos cultivos artesanales de trucha. Hay algunos restaurantes que tienen una lagunita con las truchas y permiten que uno vaya, pesque la trucha y se la preparen, ¿no? Yo sé que hay restaurantes que, al menos en Venezuela, ofrecen esa oportunidad. Este estanque tiene un mejor diseño para el agua de entrada. Fíjense que las entradas están en un extremo y el agua va a circular a lo largo de todo el tanque, mientras que los tanques que estábamos viendo al principio, el agua entrada por el medio, y eso significa que entonces los bordes van a tener menos circulación de agua y eso me crea una zona con menos oxígeno, ¿no? Esto ya es cultivo de truchas en jaulas. Aquí vemos tanques bastante más pequeños, pero igual la entrada de agua es a lo largo de todo el tanque. Ok, entonces bueno, ya vieron las imágenes, aquí hay unas fotos de cultivos en jaulas con una caminería entre las jaulas. Permíteme enchufar la computadora. Bien, esta foto, ¿están viendo la foto del medio? Lo que está haciendo la persona que tiene un pez en la mano. Vamos a ponerlo más grande. Esto lo vamos a ver la próxima clase. Vamos a empezar el tema de reproducción. Por eso hoy les paso el deber para practicar lo que es alimentación y vamos a comenzar con el tema de reproducción el próximo jueves y la semana que viene, vamos el día jueves 12, a ver, vamos a decir, hoy es 3, el jueves de la semana que viene tenemos tenemos una conferencia con la profesora Ani Silva, especialista en cultivo de cachamas. Ella está en Quito y nos va a dar una conferencia sobre el sistema de reproducción de las cachamas, cómo se manejan los reproductores, cómo se extraen el semen, los huevos. Aquí vemos que la persona está exprimiendo a la trucha hembra. Estos son óvulos que está botando. Esos óvulos se van a mezclar con los espermatozoides
aquí vemos de nuevo el proceso, más cerca, como la trucha la están exprimiendo para que bote los huevos y se obtenga pues los huevos embrionados que luego se obtienen. Aquí están exprimiendo al macho, aquí a la hembra. Se mezclan el espermatozoide con los óvulos, se obtienen los huevos embrionados y se ponen en unas bandejas a eclosionar. El desarrollo embrionario pues, va a tardar unos días porque el agua es fría y se obtienen pues, los juveniles que se venden a los productores, ¿no? Bien, vamos a parar aquí y vamos de nuevo con el manual de la FAO. Lo que quiero es que entendamos aspectos de diseño de los estanques. Entonces, vemos que aquí la FAO está recomendando un estanque rectangular con entrada al lado opuesto de la salida. El problema que veíamos que cuando colocábamos un estanque rectangular, pero la entrada de agua estaba por el lado más largo, los extremos quedaban sin flujo de agua. Y eso para mí es un error. Mientras que este estanque estamos colocando la entrada de agua en el lado estrecho del estanque y nos asegura un flujo mejor del agua a lo largo de todo el estanque. Dice, cuando el agua entra al estanque, se le debe dar altura al tubo que alimenta al estanque para favorecer una caída y aumentar la oxigenación. O sea que el tubo de entrada de agua debe estar alto como lo vimos en las fotos. La salida de agua del estanque debe ser por el fondo para eliminar el agua que tiene menos oxígeno y sacar las heces y restos de alimento. Entonces vamos a ver, esto lo vemos en esta imagen. Permíteme un momento de ir al baño. Bien, entonces en esta imagen vemos que la entrada de agua está alta, cae formando burbujas. Eso pues hace innecesario el uso de paletas en los estanques de cultivo de truchas. Primero por sus dimensiones y el hecho de que el agua está circulando todo el tiempo. Fíjense que el agua no sale por la superficie, sale por el fondo. De tal manera que yo tengo una barrera o puedo tener un tubo que me recoja el agua del fondo y me la... Sí, esto lo vimos en la foto. Vamos a ver si lo tengo todavía.
Ok, dime Miguel si lo ves. Miguel o Maribel, ¿lo ven? Sí. Oye, ok. Cultivo de trucha, dice. El final del tanque tiene una barrera. Esa barrera eh, me permite que el agua pase solamente desde abajo. Arriba está bloqueado, abajo es que esté la entrada. Entonces el agua pasa del fondo hacia este compartimiento donde el tubo me va a permitir el drenaje. Pero entonces el agua que me está llegando aquí es el agua que sale del fondo, no la de la superficie. Entonces eso me asegura esta recomendación de Naciones Unidas de que el agua que fluya no sea la de la superficie, sino que sea solamente la del fondo la que está fluyendo hacia afuera. Ok, entonces esta parte se entendió, ¿verdad? En cuanto al fondo de los estanques, debe tener un 2% de desnivel y estar limpio para facilitar el drenaje y la captura de las truchas. Los dos sistemas de salida de agua en los estanques son un monje, un tubo con codo, un tubo con camisa. Vamos a ver qué significa esto, ¿no? Un monje es una estructura vertical de manera de concreto o bloque que tiene forma de U. ¿Ven lo que tiene? ¿Lo están viendo en la imagen? Vamos a ponerla más grande. Ok, entonces ven que es una estructura en forma de U y tiene unas tablas, ¿no? Vuelta para adentro del estanque. Así se regula el nivel del agua del estanque por medio de tablas y tiene una malla o sedazo para que las truchas no se escapen. Es decir, que yo tengo una malla, fíjense, tiene dos ranuras, ¿no? La primera es las tablas de salida. Yo voy quitando tablas y eso me permite pues que el agua fluya o el agua se acumule a más profundidad, según la cantidad de tablas que yo coloque, ¿no? Y detrás hay una malla que impide que las truchas que escapen, ¿no? Las truchas que pueden pasar por encima de la tabla. Yo personalmente colocaría la malla adelante y las tablas debajo. El problema es que manejar las tablas debajo detrás es un problema, ¿no? Así que realmente aquí está la malla está detrás. Porque la malla yo la coloco enteriza, ¿no? Mientras que las tablas las tengo que ir movilizando una a una. Entonces, esto es un sistema de drenaje. Aquí vemos el tubo de salida del estanque. Y Ok, el tubo con codo es la siguiente figura. Se ven los diferentes componentes y cómo el tubo y el codo deben ser instalados, ¿no? Entonces, vemos aquí, tengo el albardón, el tanque, tengo este es el estanque donde tengo los peces, aquí tengo el ambiente donde voy a drenar el agua, y este tubo pues es un pivote. Fíjate que yo lo puedo mover hacia los lados, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces el tubo está perforado, tiene los huequitos donde va a ingresar el agua de drenaje. El drenaje no es pegado al fondo exactamente, pero está en el fondo, y de ahí pues drena el agua. Cuando yo abato este tubo, el agua me va a salir. Cuando yo lo levanto, el agua queda retenida. Y según la altura que yo le dé al tubo, al codo, yo voy a tener esa altura aquí en el estanque. Tubo con camisa, el agua es obligada a salir del fondo por un tubo de mayor diámetro que cubre el tubo de salida. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Yo tengo entonces el agua del estanque. Este es el estanque donde a la izquierda tengo el estanque como en los animales. Tengo un tubo de salida, que es el tubo rosadito, y tengo entonces un tubo que le he puesto encima, de tal manera que el agua drena, entra por debajo. Si yo no le pusiera este tubo externo, el agua entraría por arriba, ¿verdad? Es correcto, ¿cierto? ¿No? El agua entraría por arriba si no existiera el tubo en blanco. Pero como yo le pongo el tubo blanco encima, el agua es forzada, que tiene que entrar desde abajo, y es el agua que sale por el drenaje hacia el sedimentador. Aquí lo vemos entonces, bueno, este de la derecha debe ser otra opción, ¿no?
es otra opción simplemente. Donde yo lo que me interesa es forzar a que el agua que suba sea el agua del fondo y no el agua de la superficie. Entonces yo lo logro con un doble tubo. Aquí el tubo de rosado es el tubo de drenaje, que puede ser llegar al fondo o no. Yo lo puedo poner lateral, pero lo importante es que el tubo que me está permitiendo la salida es el tubo blanco que va desde el fondo hasta la superficie. Bien, entonces estos son los 3 sistemas de drenaje que yo conozco y que la FAO pues aquí los ejemplifica claramente. Este material ya lo tienen en su WhatsApp. En relación con la cantidad de agua que se requiere en los estanques para mantener una cantidad determinada de truchas, en la tabla 5 se resume el caudal en litros por minuto para mantener 1000 truchas de diferentes tamaños y a diferentes temperaturas. Entonces vemos la tabla, dice longitud de las truchas. Pongamos una trucha de 6 centímetros, la primera. El agua puede variar entre 5 y 17. 5 es muy frío. La temperatura óptima para la trucha es entre 12 y 17. Por encima de 17 es una temperatura muy alta y no sé, uno no debe tener trucha por encima de 17 grados. Entonces vemos que en litros por minuto tenemos que la trucha a 17 grados debe fluir a 5,5, mientras que a 5 grados 2,5. ¿Esto por qué? Porque la solubilidad del oxígeno aumenta al bajar la temperatura. Entonces el agua a 5 grados tiene mucha más oxígeno que a 17 y por eso hace falta que fluya menor cantidad de agua cuando el agua está a 5 que a 17. La solubilidad del oxígeno es menor, entonces tenemos una mayor cantidad de flujo de agua en el estanque para poder mantener la demanda de oxígeno de los animales. En la medida que los animales son más grandes, pues vemos que animales de 26 centímetros, ya una trucha casi tamaño plato, pues necesitamos a 17 grados 262 litros por minuto, mientras que a 5 grados es 100 menos, 167 litros por minuto. El agua usualmente de las truchiculturas viene de un río. Ese agua de deshielo de las montañas o viene agua también de los manantiales. Si es de deshielo va a ser un agua turbia, porque el hielo cuando el hielo rompe, las piedras están congeladas, el hielo la fractura, acuérdate que el agua congelada se expande, eso fractura las rocas y cuando se deshielan, se derrite el hielo, las partículas fluyen con el agua, entonces el agua del deshielo suele ser más turbia que el agua de manantiales, que viene filtrada por el suelo de donde proviene el manantial. Entonces, luego dice, una densidad de carga en los estanques de 55 libras de trucha por metro cúbico es recomendable. Si estamos hablando de 55 libras, casi 20 kilos. Tomando en consideración los caudales de la tabla 5 y que el recambio recomendado en los estanques es de 1 por hora o 24 recambios al día. Escúchale, yo pensaba que era menos, ¿no? Pero veo que es bien intenso, ¿no? Cambiar el agua del estanque completamente 24 veces al día. Estanques bien diseñados, donde hay un buen recambio de agua y una buena oxigenación, permiten tener una buena calidad de agua, lo que favorece el uso de 5 veces en la misma oración, se ve que no es una reacción adecuada, ¿no? Lo que favorece el crecimiento de las truchas, que previene la aparición de enfermedades y facilita la cosecha. Aquí vemos entonces los estanques rectangulares. Para realizar la selección se requiere de al menos 3 estanques para la separación de las truchas. Sistema de cultivo en jaulas. Las jaulas son empleadas con mucha frecuencia en países donde se cuenta con cuerpos de agua de altura, como lagos, embalses y represas que tienen buenas condiciones para el cultivo de trucha. Entre sus ventajas están las siguientes: sistema que permite desarrollar cultivos intensivos, muchos peces por metro cúbico, facilidad de manejo, alimentación, limpieza, selección, rápido crecimiento de los peces. Las más utilizadas son jaulas circulantes y cuadradas. Este sistema de cultivo está formado por una plataforma de flotación, estructuras para el soporte de las redes y un sistema de anclaje. Además,
Tiene un pasillo central para facilitar las labores de trabajo en la plataforma. Para la instalación de las aulas se debe escoger un lugar adecuado con características como las que se apuntan a continuación. Presencia de corrientes en el agua, presencia de olas débiles que favorezcan la oxigenación del agua, profundidad del agua 3,5 a 4 metros, ausencia de plantas acuáticas y algas en el sitio de instalar las aulas y cuerpo de agua no contaminado. Para un fácil manejo, se recomienda jaulas de un tamaño de 4x4x3, o sea, 4x4 de superficie y 3 de profundidad. El ojo de la malla de la jaula va en relación con la fase de cultivo y lo que se busca es favorecer la salida de los residuos producidos por las heces y restos de alimentos para mantener una buena calidad de agua dentro de la jaula. Aquí vemos entonces las jaulas con un pasillo central, estructuras metálicas y los flotadores los ven, esos tanques azules, los vemos al final. Estas estructuras pues mantienen, sostienen las redes. Aquí vemos en primer plano las aulas que están al fondo a la derecha están vacías. Las aulas que están a la izquierda y al primer plano están llenas. Vemos las aulas que están siendo sostenidas desde los barrotes y una malla. La malla es para prevenir que los pájaros entren a comerse las truchas. Bien, el siguiente punto, ya lo habíamos discutido, lo podemos revisar, pues tenemos tiempo. Dice alimentación de las truchas, importancia del alimento. Actualmente existen alimentos concentrados debidamente balanceados para llenar las necesidades nutricionales de la trucha y de esta forma lograr un buen desarrollo y crecimiento. 5 componentes básicos. Las proteínas son importantes para la formación de distintos órganos del cuerpo y para la trucha. Esta proteína debe ser mayormente de origen animal, carne, hígado, sangre. El problema son los aminoácidos, el contenido de aminoácidos. Muchas veces las proteínas vegetales carecen de ciertos aminoácidos esenciales que el animal no es capaz de producir. Triptófano, por ejemplo. Entonces, por eso, si la proteína es de origen animal, como harina de pescado, harina de hígado, harina de sangre, yo me aseguro que los animales tengan un buen suministro de aminoácidos esenciales que son fundamentales para que el animal crezca. Carbohidratos son necesarios como fuente de energía. Los cereales como el trigo, maíz, cebada, soya son muy utilizados como fuente de carbohidratos. Grasas son fundamentales como fuente de energía, pero también habíamos hablado que en la harina de pescado vienen grasas esenciales. Los ácidos grasos omega 3, omega 9, omega 6 no pueden ser producidos por los animales. Tienen que ser suministrados por las microalgas, que son las que los producen, y a través de la cadena trófica, desde el zooplancton hacia los peces, pues se obtienen esas grasas esenciales. Entonces, no solamente son fuente de energía. Las grasas saturadas son fuente de energía. Las grasas poliinsaturadas son fuente para los ácidos grasos fosforados que forman parte de la membrana plasmática de toda la célula. Las vitaminas son importantes para un buen crecimiento de la trucha y que no se enfermen. Las vitaminas son cofactores para que las enzimas trabajen. Si no hay vitaminas, el animal pues no va a crecer. Los minerales son importantes en la formación de huesos, dientes y la sangre. El requerimiento de los minerales es reducido si son asimilados del agua y del alimento. Claro, los peces tienen branquias permeables a los minerales y pueden captar los minerales del agua. Pero hay que asegurarse que más bien el mineral está en el alimento. Muchas veces los alimentos balanceados que nos venden ya vienen con los requerimientos esenciales porque han sido estudiados, sobre todo si vienen de empresas serias, ¿no? Tipo Nicovita, tipo Skretting. Son grandes empresas transnacionales que se especializan en esto, ¿no? El nivel de proteína en los alimentos cambia dependiendo de la etapa del desarrollo del pez. En truchas pequeñas el porcentaje de proteína del alimento es alto, ahí vemos que era como 56%, porcentaje que disminuye conforme el pez aumenta de tamaño. Vemos entonces peso en gramos de 0 a 50, la trucha, tenemos peso en gramos, 0 a 50, 50 a 100, 100 a 500. De 0 a 50 requiere una 44 a 50% de proteína, de 50 a 100, 42 a 45, y de 100 a 500 es 38 a 40. Otro aspecto importante es que el alimento tiene varios tamaños que van en relación con el tamaño de la boca de la trucha.
De ahí la importancia de solicitar el concentrado con el nivel de proteína y el tamaño adecuado para los peces que estén en cultivo, lo cual ayudará a que las truchas alcancen el tamaño de mercado en el menor tiempo posible. Entonces aquí vemos alimentos tipo polvo y aquí alimentos particulados. El uso del alimento concentrado tiene la ventaja de ser fácil de manejo, calidad fija y el deterioro de la calidad es menor que los alimentos caseros. El alimento representa el 50 y 60% de los costos de producción en el cultivo de la trucha, por lo que un programa inadecuado de alimentación puede poner en riesgo la rentabilidad del proyecto completo. La frecuencia de alimentación, el alimento debe ser distribuido a varios puntos del estanque, el número de veces al día que se tiene que alimentar se resume en la tabla 8. Entonces vemos que tamaño en centímetros de la trucha y cantidad de veces. 4 veces si la trucha es muy pequeña, si la trucha es 10 a 15 gramos, 15 centímetros, 3 veces, de 15 a 22, 2 veces, y mayor de 22 ya para cosecha, una vez al día. Como cualquier otro animal, las truchas deben ser alimentadas los 7 días de la semana. Esto lo agregaron, pero era innecesario, ¿no? Obviamente los animales comen todos los días. Cálculo de alimentos diarios, eso ya lo hemos practicado. La cantidad de alimentos a suministrar a un grupo de truchas depende de la clase de alimento, de la calidad del agua, la temperatura, el estado y el tamaño de los peces. Para saber la cantidad de alimento que se le debe dar a un grupo de truchas, se debe realizar un muestreo que consiste en tomar una muestra de las truchas existentes en el estanque para calcular su peso promedio y tamaño. Con base a estos y en la temperatura del agua, se determina la dosis de alimentación diaria basándose en una tabla de alimentación. Entonces aquí vemos que cómo calcular la cantidad de alimento para un grupo de 500 truchas con un peso promedio de 58 gramos y un tamaño de 17 centímetros que se mantiene en un estanque donde la temperatura es 15 grados. Para realizar el cálculo se necesita una tabla de alimentación, anexo 1. Lo primero es saber cuántas truchas hay por cada 1000 gramos, para lo que se divide 1000 gramos entre 2, entre el peso promedio de sus truchas del estanque, que es 58,9, lo que da como resultado 17 truchas por cada 2,2 libras. Esta es una manera enrevesada de calcularlo, ¿no? Nosotros lo calculamos de una manera muy distinta. Aquí vemos la temperatura y la dosis de alimentación. Entonces, en el ejercicio pues dan 1,9, pero nosotros hemos calculado que dado una biomasa, vamos a la tabla, multiplicamos la biomasa por el porcentaje y eso me da la cantidad de libras que tengo que suministrar. Una dosis de alimentación de 1,9% significa sacar este porcentaje de la totalidad de carne de trucha que está en el estanque. Según la información, un estanque de 500 truchas, de 58 para saber la cantidad de carne de trucha que hay en el estanque, se multiplica 50 por, o sea, la biomasa, ¿no? 29 kilos de trucha, 29 por 1,9% me da 559 gramos de alimento que tengo que suministrar por día. Que sea las truchas, esta cantidad de alimentos se divide entre 2, ya que según la tabla 9, para truchas de 17 centímetros se debe dar 2 comidas al día. Bueno, aquí lo que sigue ya lo habíamos calculado nosotros, cómo hacer los muestreos, cómo lanzar las redes. Bien. Control de enfermedades lo vamos a ver dentro de unas semanas. Primero vamos a ver lo que se refiere a reproducción y vamos a terminar con enfermedades y algo de economía. Bueno, ¿hay algún dudas, comentarios que quieran hacer? Valeria, estás muy callada hoy. Y bueno, Beleida no se diga, Beleida nunca nos quiere, ni siquiera conocemos su timbre de voz. Siempre le ayudo, biólogo. Sí, Beleida, es cierto, es cierto. Bueno, hoy vimos truchas porque, bueno, teníamos el manual de truchas a mano, pero realmente lo que allí dice es válido para cualquier otro cultivo de chame, de cachama. El chame tiene la ventaja de que es un animal de fondo, vive en ambientes donde hay menos oxígeno, soporta salinidades variables, es un pez estuarino.
Y bueno, pero lo que es válido en cuanto a tamaño del alimento, las veces que hay que alimentarlo cuando es pequeño, es válido también para cualquier especie, tilapia, trucha, cachama, bagres, ¿no? Un problema que tenemos con el chame es que es un animal detritívoro, y los animales detritívoros suelen comer alimento en descomposición. Entonces, es posible que si el animal tiene hambre, lo forcemos a que coma el alimento directamente, pero ya me decía el profesor Juan José Bernal de la Universidad Técnica de Manabí en Bahía de Caracas, que ellos tienen problemas para alimentar chame, porque no se come el alimento enseguida. Uno esperaría que uno coloque el alimento en el agua y enseguida se lo coman, de tal manera que los productos solubles que lleva el alimento no se van a disolver en el agua o se van a disolver muy poco, porque apenas va a estar unos segundos en el agua. Pero el chame no es así. El chame espera que ese alimento se descomponga y va a pasar muchas horas en el fondo del estanque hasta que lo ingieran, ¿no? Entonces ahí la cosa se complica porque parte del alimento pues se va a ir al agua y se va a perder. Va a ser un fertilizante caro, ¿no?, que estamos usando para fertilizar los estanques. Pero yo pienso que en la tecnología del cultivo de chame todavía estamos lejos. Ni siquiera hemos cerrado el ciclo, no hemos podido averiguar con qué alimentar los juveniles de chame y se nos mueren. Bueno, se les muere a la gente de la UTM, ¿no?, que son los que han hecho los ensayos. Pero tenemos también problemas con la alimentación, es decir, que el cultivo todavía está bastante crudo, ¿no? Es un animal pues interesante porque logra respirar aire y podemos exportarlos vivos a las comunidades ecuatorianas que están en otros países, ¿no? España, Estados Unidos. Entonces, es un producto interesante para la exportación, pero tecnológicamente falta mucho por hacer para cultivar eficientemente esta especie, ¿no? En lo que se refiere a peces de la Amazonía, que son grandes peces, la cachama, los bagres, cuando digo grandes, son grandes. Si ponemos 2 mesas juntas y no alcanzan para poner uno de esos animalones, ¿no? Eso significa que esos animales muy grandes, el paiche, los grandes bagres, crecen relativamente rápido y nos permitirían pues obtener animales tamaño plato o animales de 1 kilo en relativamente poco tiempo. Sin embargo, estos animales de la Amazonía nuestros son animales carnívoros, son depredadores. Controlar el canibalismo es difícil, pero no imposible, ¿no? Entonces, he oído que se los puede cultivar en oscuridad, como son depredadores visuales. Ellos, pues, al no ver a los otros ejemplares, pues la tendencia a comerse entre ellos es menor. Si se mantienen bien alimentados, hay que alimentarlos varias veces al día para mantenerlos saciados y que no recurran al canibalismo como medida de obtener alimento. Entonces vemos que tecnológicamente hay que desarrollar actividades particulares, ¿no? Esto de cultivarlos de noche, cultivarlos en oscuridad, a lo mejor ver si son sensibles a la luz roja. En Santa Elena, en Salinas, donde tenemos aquí en el país la mayor cantidad de laboratorios de producción de náuplios de camarón, ellos cultivan al animal en oscuridad de día, pero encienden luces rojas. El camarón no es sensible a la luz roja y los operarios lo pueden ver, pero el camarón no, para él está en oscuridad. Mientras que de noche prenden las luces. Entonces los operarios de noche pues están solamente el personal de guardia, de día el personal operativo que opera con luces rojas. Entonces a lo mejor con peces pudiera hacerse algo parecido, habría que verlo, ¿no? Si responden también a las luces rojas, pues funcionaría igual que un camarón, pero es posible que no, que las luces rojas también las vean, ¿no? Pero bueno, vemos que explotar los grandes bagres de la Amazonía ecuatoriana tiene sus requerimientos tecnológicos no desarrollados aún. Los carnívoros, como las truchas, pues ven que tienen una dieta bastante elevada en proteína. Los animales herbívoros, como las cachamas y los pollos, los pollos comen muchas semillas, ¿no? Las aves en general comen muchas semillas, salvo las aves carroñeras, como las águilas y los halcones, que requieren mucha carne, pero las aves en su gran mayoría comen muchas semillas, por lo tanto el contenido de proteínas que requieren es menor.
La dieta el porcentaje de proteínas de la dieta de pollo es 17%, de las cachamas debe estar alrededor de 25%. Es decir, que la mitad de lo que comerían las truchas, ¿no? Entonces, cultivar cachamas después es bastante más barato que cultivar truchas. No sé, ¿no hay algún comentario de parte de ustedes acerca de lo que hemos visto hoy? Bueno, entonces van a tener el deber en WhatsApp y en el aula virtual para la semana que viene con respecto al cálculo de alimentación y cálculo de los índices de eficiencia que hemos visto hoy en clase para asegurarme que dominan estas técnicas. El deber de nuevo es en grupo y el jueves vamos a comenzar entonces el tema de reproducción y el jueves de la semana siguiente vamos a tener la conferencia de la profesora Ani Silva desde Quito. Bueno, jóvenes, faltan 12 minutos, pero si no hay más comentarios y ya el material que tenía para ustedes para la clase de hoy, pues ya se lo suministré. Entonces, ok, que sube el video, dice Exxon. Por eso estás tan calladito. Sí, ya al terminar la clase subo el video en el aula virtual. El aula virtual para poder guiarnos. Sí, chévere. De todas maneras, les paso la diapositiva, se las paso a su WhatsApp, que ahí están las fórmulas, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces vamos a desayunar. Nos vemos entonces el jueves a las 9. Pase bien, biólogo. Hasta luego, gracias. Chao.